Nesa estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. En Nesa, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos. Buenos días amigos, buenos días personas que nos hacen favor de escucharnos. Estamos en otra emisión de su programa Mundo Enigma. Esta mañana, este día, vamos a hablar acerca de un tema de gran relevancia social. Hoy vamos a ir decodificando lo que es la trama o el entramado social. Recuerde que uno de nuestros axiomas, de nuestros lemas, de nuestros eslogans es que asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Eso es lo que procuramos hacer en este programa, en este Mundo Enigma que estamos nosotros desarrollando todos los miércoles con mucho gusto. Aquí tenemos hoy en la programación y los controles al buen Vampi y vamos a comenzar con esto de la decodificación de la trama social. En el banner que se emitió como anuncio de este programa, bueno, pues decía la escala fatal o la escalera fatal, y en esta escalera fatal hablamos de los elementos que constituyen el caminar a ciegas por este camino, por este sendero de la vida, sin poder ver con claridad todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y esto evidentemente no es un problema de nosotros, de todo el tiempo, que nosotros estemos viviendo todo el tiempo así, sino que realmente pues hemos visto y hemos sentido, hemos palpado muchas veces todas estas, digamos que todas las realidades que nos ha tocado vivir, que nos han tocado sufrir en muchas ocasiones. No siempre es miel y mermelada este asunto, sino que pues muchas veces estamos en una situación, una condición en la que la vida nos pone y en la que nos da
una en la que nos genera una realidad de malestar constante y consciente, o más bien constante e inconsciente. Miren, uno de los sobrinos de aquel famoso creador del psicoanálisis, recuerden ustedes que hay 3 figuras señeras en la psicología. Una de ellas es Sigmund Freud, el otro es Alfred Adler, y el otro gran personaje de la psicología moderna es el doctor Carlos Gustavo Jung. Estos 3 personajes pues realmente son los que le dieron a la psicología, los que generaron el movimiento del psicoanálisis. Estos 3 personajes, estas 3 personalidades, estos 3 grandes psicólogos generaron un movimiento nuevo, un movimiento realmente innovador, de vanguardia, allá por los años 40, 50 o un poco antes, y bueno, pues fueron generando las escuelas psicológicas, la famosa escuela de Viena y todo esto que se desarrolló a partir de ahí. Entonces, bueno, pues todos estos personajes, estos grandes psicólogos, estos grandes científicos de la mente, fueron estudiando los hábitos, las costumbres, la manera de ser, la mecánica de los pensamientos, la vinculación biológica de la parte psíquica o de la parte mental con la parte biológica, a lo que después ellos le llamaron la psiquis o la psique. Y fueron transmitiendo sus conocimientos. Obviamente la gente más cercana a estos personajes pues fue la que se fue beneficiando de todos estos asuntos. Y entre estos personajes, entre estas gentes que se situaron alrededor de estos grandes psicoanalistas, de estos grandes psicólogos, está, por ejemplo, Edouard Bernays. Edouard Bernays o Bernays es el sobrino de este gran maestro iniciador del movimiento psicoanalista, Sigmund Freud. Entonces, Edouard Bernays dice tiene un manual que se llama Propaganda, que fue utilizado por los organismos de poder, por los organismos de espionaje, por los organismos de control social, por la famosa, lo que después se llamaría la ingeniería social. Fue utilizado porque dice Bernays que la manera de programar el inconsciente humano, los hábitos y las costumbres, lo fue estudiando su abuelo, Sigmund Freud. Él decía que el 97% de lo que nosotros hacemos es cuestión mecánica. El 97% de lo que nosotros desarrollamos en la vida es una cuestión puramente mecánica. El resto, el 3% restante, es una cuestión consciente. Así es, queridos amigos, ustedes pueden darse cuenta y pueden ver, pueden palpar que en su vida diaria la mayor parte de las actividades que se desarrollan son actividades rutinarias. Entonces, bueno, pues nosotros estamos siempre trabajando con actividades rutinarias. Decía Bernays que decía Bernays que si vivimos de esa manera inconsciente, es muy fácil programar las actividades o dar las pautas de desarrollo a los seres humanos, las pautas de trabajo, las pautas de intención, las pautas de congregación
en torno a los intereses determinados de manera, digamos que de manera fáctica por la sociedad, por las sociedades que actualmente dominan todo este panorama, este espectro social. Entonces, ahí nosotros, los seres humanos, jugamos evidentemente un papel de una enorme importancia, pero es un papel que nos reduce a ser prácticamente una especie de experimentos. Entonces, miren ustedes, lo que inicia en la vida, con lo que iniciamos nosotros nuestra vida es con el desarrollo psicomotriz. Comenzamos a trabajar de una manera o a ubicar nuestra realidad a partir de que venimos a este mundo a través de los espacios físicos. Entonces tenemos una serie de actividades físicas que nos van dando y nos van generando características de personalidad, que nos van generando nuestras tendencias o con las que vamos mostrando cuáles son las tendencias genéticas que tenemos. Entonces, el primero de los orígenes de esto que es la competencia, recuerden ustedes que íbamos en dirección a hablar hoy en esta mañana sobre competencia, violencia, adicciones y manías. Entonces, bueno, pues los orígenes de la competencia humana se fundan en las relaciones intrafamiliares y en la interacción de los padres con los niños, con los hijos. O puede ser, si podrán algunos de los que nos escuchan decir, bueno, pues mis padres no estaban, mis padres fallecieron cuando yo nací o se fueron muy temprano, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros sabemos que los que hacen las veces de los padres son los que le dan, digamos que la educación en esas etapas, son los que generan los aprendizajes, son los que generan el desarrollo, la educación, aquellos que hacen de padres, aquellos que sustituyen a quien no tiene o quien no ha, digamos que quien no tiene quien lo asista, quien lo atienda de manera inmediata. Bueno, pues hay gente que en algún momento los tíos, los abuelos, son las gentes que le dan al individuo la posibilidad de desarrollo. Así es, o sea, los padres, los abuelos, la gente que tiene algún nexo directo o algún nexo, no digamos que directo, pero indirecto, pueden ser los tíos, pueden ser los abuelos de uno u otro lado, los que ayuden, los que traten de gestionar la educación de las personas. Entonces, en esos momentos, bueno, pues los seres humanos nos vemos ahí beneficiados, nos vemos imbricados en este desarrollo de la competencia humana, porque desde muy pequeños, desde la más tierna infancia se nos empieza a generar este principio de competencia. No estamos hablando de la competencia en el sentido de que uno esté capacitado para hacer las cosas, sino eso es algo benigno, digamos, que la gente se vaya capacitando, nos vayamos capacitando para desarrollar ciertas actividades,
pero estamos hablando de la competencia, de poner a competir a las personas unas contra otras en torno a una supuesta recompensa o a una serie de recompensas que muchas veces están solamente en la imaginación de los que están compitiendo. Y entonces los que son encargados de, o quien es realmente encargado de dar, de ayudar a los niños, o quien ha sido hasta la fecha, hasta el momento, esto está cambiando un poco, pero quien ha sido hasta el momento el encargado de darle capacidad de competencia a los hijos, ha sido la madre, ¿no? Quien tradicionalmente ha sido la encargada de la educación en el hogar de los hijos. En un segundo postulado se plantea que la naturaleza de las competencias humanas pueden ser adecuadamente estudiadas, enfocadas en el análisis de micronivel de las experiencias infantiles tempranas. O sea, todo se forma en la infancia. Recuerden, hablábamos de este gran científico social, de este gran psicólogo, Sigmund Freud, cuya frase o una de sus frases más famosas es: infancia es destino. Y bueno, pues otro de los postulados que gira en torno a este inicio temprano de la competencia humana es que los éxitos posteriores de los niños en la escuela y tal vez en la vida adulta dependen de la adquisición de las bases en el hogar, de las bases en la casa, pero esto se mide con algo que se llama test de Binet, una prueba, la prueba o el test de Binet, que evalúa la capacidad cognitiva y de inteligencia y se utiliza para diagnosticar, digamos que las deficiencias en el desarrollo intelectual de los niños pequeños. Y bueno, pues esta prueba mide 5 factores y estos factores son los verbales, son verbales y no verbales, digamos. Está el conocimiento, el razonamiento, el procesamiento visual, espacial, la memoria de trabajo y el razonamiento fluido. ¿Qué tan ágil es la mente de los niños? Todo esto se va evaluando y se tiene que, o se puede, digamos que visualizar todo este entramado, toda esta situación a través de lo que es el comportamiento desde los primeros años, que les decía yo, empieza uno a conocer el mundo a través del manejo del espacio y del tiempo, obviamente, y entonces con el poco a poco, con el transcurso de la semana, los días, los primeros años, empieza uno a ponerse en condiciones de competir, pero vamos a ver, vamos a dilucidar sobre este término de competir, competencia, porque se puede ir hacia un lado negativo o pudiéramos nosotros enfocarlo hacia un lado positivo. Pero vamos a un corte y regresamos para hablar sobre la competencia. Conoce los talleres de teatro, serigrafía, títeres, fotografía y muchos más que el Centro Cultural El Castillito ofrece. No esperes más y visítanos en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina calle El Clavelero, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México.
De acuerdo a las cifras, en los últimos 5 años, diariamente más de 5,000 personas mueren a causa de SIDA en el mundo. ¿Y tú, ya te realizaste una prueba de VIH? La prueba es rápida, segura y gratuita en Avenida Chimalhuacán, entre Faisán y Caballo Bayo, Colonia Benito Juárez. ¡Hey! ¿Qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. Regresamos amigos, estamos en esta emisión de Mundo Enigma y estamos ahora con lo de la competencia. Regresamos, pues ya explicamos cuáles son las bases de una manera muy sucinta, de una manera muy rápida, muy breve, porque bueno, pues no da mucho tiempo en esto, recuerden que el tiempo es uno de los enemigos o de los amigos según se vea de esta vida. A veces el tiempo nos limita y a veces el tiempo nos ayuda. Pero bueno, vamos a continuar entonces con esto de la competencia, que la competencia pues evidentemente es necesario que nosotros tengamos alguna o algunas de lo que se llama competencias, es decir, que tengamos el desarrollo de algunas habilidades, en nuestro día a día para poder ir solventando las problemáticas y las situaciones que se nos presenten, que se nos empiecen a acumular, que se nos empiecen a venir en el transcurso de la vida. El hecho de competir en un hábitat urbano, por ejemplo, no es igual al hecho de competir en un hábitat rural, aunque poco a poco, conforme se va poblando más la tierra, que esta es una de las cuestiones que han generado problemas, que ha generado una serie de pues inconvenientes prácticamente al género humano. Nosotros estamos créame usted que nosotros estamos en una situación bastante compleja de desarrollo, de trabajo, en la que evidentemente en esta situación de constante ahora sí que competencia con otros seres humanos por las cosas. Sabemos que todo en este mundo, todo en esta vida, todo lo que necesitamos lo vamos obteniendo de la naturaleza, lo vamos obteniendo de procesos industriales, lo vamos obteniendo de procesos educativos, lo vamos obteniendo de procesos sociales, de procesos culturales, pero se nos va inculcando una especie de filosofía, de frases que a mí hoy me parecen absurdas. En la adolescencia me parecían lo máximo, pero al paso del tiempo y con la experiencia que la vida le va proporcionando a uno, el espacio de visión que le va dando a uno el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de otras formas de pensar, se va uno dando cuenta que realmente estas frases son para incentivar una especie de cena de negros, digamos, ¿no? Por decirlo menos. Esta situación
les decía, por ejemplo, frases como aquella que se le atribuye a Vincent Lombardi. Vincent Lombardi era un jugador de fútbol americano, después entrenador de fútbol americano. A él se le atribuye esta frase de ganar no lo es todo, pero es lo único. Entonces, bueno, pues este tipo de frases son aprovechadas de una manera muy voraz por las estructuras de la sociedad. Ponen a los seres humanos en esta, o le disparan al ser humano esta búsqueda de recompensas que es muy fácil disparar dentro de la mente y en la biología humana. Este asunto, porque todo esto tiene que ver con biología, tiene que ver con emocionalidad, tiene que ver con la psicología humana. Así es que este tipo de frases como ganar no lo es todo, pero es lo único, generan un estado de competencia, un estado de alteración en la búsqueda de ganar. ¿Pero ganar qué? Y si la persona no logra ganar, empieza a entrar en un estado de malestar, en un estado de ansiedad, en un estado de culpabilidad, y empieza a cambiar su conducta. O sea, este tipo de frases nos generan una competencia salvaje, porque a partir de estas filosofías que fueron fincándose en la observación, digamos, de la naturaleza, pero no haciendo la observación filosóficamente o analizando con profundidad estos fenómenos, los fenómenos naturales, donde aparentemente en las cadenas de vida el más grande se come al más pequeño y todo ese tipo de cosas. Y estas también, este tipo de observaciones que después fueron incorporadas a la cultura social, se convierten en motivadores, en detonadores de conductas agresivas, de conductas violentas. Todo esto, bueno, pues tiene una historia a partir del darwinismo, de la eugenesia, de lo que estamos viendo hoy en la cuestión política, el reavivamiento de este tipo de manifestaciones, donde se propone o se habla de la superioridad de ciertos grupos raciales o de ciertos grupos sociales sobre otros. Es decir, esto nos pone en competencia. El sentir que somos amenazados por las minorías, que somos amenazados por gente que piensa diferente o que tiene orígenes diferentes a los nuestros. El sentir que estas cosas ocurren nos empieza a predisponer a un estado de competencia, a un estado de defender aquello que creemos que nosotros tenemos. Y miren ustedes qué filosofía tan absurda, porque bueno, pues cuando llegaron los colonizadores en América del Norte, hay algunos testimonios donde ellos llegaban a las reservaciones indígenas, a los pueblos indígenas de ese tiempo de América del Norte, igual que sucedió también en la colonización de Centroamérica y de Sudamérica. Y entonces pedían ellos saber quiénes eran los dueños de tal o cual ciudad, de tal o cual espacio vital
para poder, de los asentamientos que encontraban. Y entonces los indios de ese tiempo les decían a los ya fueran los colonizadores ingleses o los españoles acá por nuestra región, les decían que la tierra era de todos, que no era de nadie, porque cuando ellos llegaron a estos lugares ya estaban ahí las plantas, los animales, el agua, todos los recursos naturales no nos pertenecían, no nos pertenecen a los seres humanos. Esto es algo que las personas que llegaron a colonizar no entendían, porque ya habían generado una cultura en cuyo seno se encuentra la propiedad privada y el Estado y las divisiones geográficas y todo este tipo de cosas. No estoy diciendo que aquí en América o cuando se colonizaron algunos otros países no haya habido luchas entre unos y otros pueblos por algunas diferencias o por alguna cuestión, incluso les digo, incluso biológica, porque yo creo que gran parte del desarrollo de las competencias humanas, de la competencia de unos contra otros, de los problemas, de las guerras y todo tipo de cosas, de los problemas sociales, se debe al miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo de perder algo que creemos que es nuestro, porque eso es lo que nos han ido enseñando desde la infancia. Nos han ido enseñando a competir, no a compartir. Competir es un acto de miedo, es un acto defensivo, es un acto de búsqueda de cierta superioridad sobre el otro o sobre los otros. Compartir es un acto de solidaridad. Compartir es un acto de humanismo. Compartir es un acto verdaderamente sabio, verdaderamente consciente, verdaderamente humano. Un día me tocó ver cómo una persona humilde, una gente, y bueno, no, también luego los términos se los tergiversamos. Humilde quiere decir dadivoso, quiere decir noble, quiere decir fecundo. Eso es humildad. No quiere decir pobre, no es humildad, no es pobreza. Humildad es generosidad. Humildad es fecundidad. Entonces, una persona humilde, no soberbia, la soberbia es lo contrario a esto. Una persona humilde un día estaba comiéndose una alegría, que era lo único que tenía de comer, y vio a otra persona que estaba buscando en la basura, partió su alegría, llamó a esta persona y le dijo ten, y le regaló la mitad de su alegría. A mí me dio curiosidad porque esta persona pues, se veía de pocos recursos, se veía en su vestimenta, y entonces yo le pregunté a este joven, que era una persona más o menos joven, le dije, oiga, me llamó la atención, discúlpeme que me meta en esto, pero me llamó la atención que usted haya partido su alegría y se la haya dado a este cuate que estaba buscando en la basura, que estaba buscando comida en la basura. Y él me dijo, con estas palabras, me dijo, mire, es que dando de lo que yo tengo para comer, siento como si tuviera más. O sea, dando que yo tengo, lo que yo tengo para comer, me siento como más rico, me siento como más realizado, como más empoderado, como más humano. Entonces,
Esta sensación que produce el compartir no la produce la competencia, no la produce el competir, y el compartir nos lleva al establecimiento de mejores relaciones con los demás seres humanos. Si nosotros podemos desprendernos de algo hacia otros seres humanos que estén más necesitados, no importa lo que sea, vamos generando una mayor estabilidad en nuestras relaciones con los demás. Si nosotros competimos por las cosas, si nosotros buscamos de alguna manera obtener algo, aquellas cosas que no tenemos a costa de lo que sea, entonces estamos generando malestares, estamos generando intrigas, estamos generando incluso muchos de los males que tiene esta sociedad. Estamos generando la corrupción, estamos generando la mentira, estamos generando la intriga, todas estas herramientas de conquista, todas estas herramientas de competencia, porque evidentemente, si cualquiera de nosotros se pregunta si es posible generar la riqueza que tienen algunos ultramillonarios en todo el mundo, estoy hablando de todo el mundo, de manera lícita y de manera legal, sin acudir a trampas, a mentiras, a argucias, a cosas que probablemente sean legales, pero sean muy poco morales, sean muy poco solidarias, sean muy poco funcionales en el sentido humano y sean realmente más bien disfuncionales en este sentido, en este aspecto, en el aspecto humano. Bueno, pues si nosotros nos damos cuenta de eso, vamos a saber que muchas de estas enormes fortunas, muchas de estas industrias gigantescas están basadas en la mentira, la intriga. Simplemente lea usted a Shakespeare en Hamlet y se va a dar cuenta de todos estos males que genera la competencia, la ambición y la codicia. Y bueno, con esto nos quedamos en esta parte del programa. Regresando, vamos a ligarlo con las adicciones y para ir finalizando este programa. Vamos a un corte y regresamos. No se despeguen. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. ¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Estás escuchando Radio Nesa, transmitiendo desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, esquina con calle San Bartolo, Colonia Vicente Villada. Sintonízanos en www.radio.nesa.gov.mx. Radio Nesa, la radio de todos.
bueno, regresamos. Ya vimos entonces la diferencia entre compartir y competir. Compartir nos lleva a la solidaridad, nos lleva a un mejor estado de relación con todos nuestros semejantes, y competir nos lleva a las problemáticas del egoísmo humano. Les hablaba de William Shakespeare, toda su digamos que toda su obra tiene que ver con la psicología de este tipo, ¿no? De las ambiciones, la codicia, las ambiciones insanas, desde luego, los deseos miopes y egoístas del ser humano, que si nosotros los vemos desde una perspectiva más fría, nos vamos a dar cuenta que nos hacen totalmente infelices a pesar de que vayamos conquistando y obteniendo logros y triunfos. Por eso les hablaba yo desde al principio del programa de Edouard Bernays, quien decía que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas son un elemento de importancia en la sociedad democrática. Decía él, quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestra sociedad. Eso es lo que decía Edouard Bernays, este sobrino de Sigmund Freud, y bueno, pues se dio cuenta que manipulando los hábitos de la gente, los hábitos en masa, digamos, generando competencia. ¿Cómo se genera la competencia? Bueno, pues a través de esto no es realmente nuevo. Tenemos ya desde mucho tiempo atrás, por ejemplo, el circo romano. Recuerden eso de pan y circo, donde se dieron cuenta que se estimulaba la competencia entre seres humanos. Pero después, a partir del psicoanálisis y todo esto, se fue tecnificando, se fue generando ya digamos que una estructura de competencia. Les mencionaba yo un par de frases de estas, digamos, detonadoras de competencia, muy famosas, exportadas a todo el mundo para modificar los hábitos y las costumbres de la gente, y bueno, repetidas ad nauseum hasta la saciedad, para generar este estado de competencia, este estado latente de competencia entre los seres humanos. Está los partidos de fútbol, están las luchas, está el box, están todos los deportes, toda la actividad deportiva es digamos que es el sustento de la competencia entre seres humanos, ¿no? Ha habido gestos extraordinarios donde de repente algún atleta recobra su humanidad y hace un gesto de humanidad con otros, y entonces esto simbra totalmente a los estadios y al público, pero en general es un estatus, es un estado de competencia, y esto se traslada a las cuestiones del estatus social. Esto se traslada a las cuestiones de aquellas cuestiones que necesitamos para soportar nuestra existencia. La raíz de todo este asunto de competir y de querer más y de querer ganar y de querer sentir poder, de querer sentirse, digamos, más que los demás, de querer tener poder de consumo, de querer poder obtener bienes y servicios por encima de nuestros semejantes, de tener mayores posibilidades de adquisición de bienes y servicios por encima de los demás, es un asunto de miedo, ¿sí? Es un asunto de miedo y sus consecuencias.
El miedo genera ansiedades, el miedo genera malestares, el miedo genera una revolución química en el organismo. Nosotros tenemos una serie de receptores nociceptivos que nos ponen alerta, así se llaman este tipo de receptores, que nos ponen alerta de los cambios que se van gestando en el día. Y entonces estos receptores nos ponen en condición de atacar o huir. Entonces, generalmente nosotros tratamos de evitar el miedo, no de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque no hemos puesto mucha atención en nuestra parte interna, no hemos puesto mucha atención en el control de estas energías emocionales, que son igual que las energías naturales. Las energías de la naturaleza son el fuego, el viento, el agua, la tierra. Entonces nosotros tenemos emociones, nuestro kit emocional que nos permite sobrevivir en este mundo, y uno de los elementos más importantes para la supervivencia es el miedo, pero no aprendemos a enfrentar nuestro miedo, sino la competencia nos impele, nos lleva a buscar evadir nuestro miedo ganándoles a los demás. Sí, ganando más dinero que otros nos sentimos más seguros, teniendo un coche mejor que el del vecino nos sentimos más seguros, teniendo una cuenta de banco más alta que el de fulano sultano o la de fulano sultano, nos sentimos a salvo. Muchas veces usted que nos escucha, usted que nos hace favor de vernos, ha escuchado aquello de el dinero no es la vida, pero calma los nervios. Poderoso caballero es don dinero, y entonces tenemos tatuadas estas ideas que con el paso del tiempo y con el apoyo de estas emociones que tenemos los seres humanos se convierten en creencias. Es decir, la suma de las ideas más la energía emocional nos da por resultado una creencia, y entonces nosotros empezamos a creer que en esta vida se trata de derrotar al que esté enfrente, de ponerle el pie en el cuello a los demás para que todo mundo vea que somos más poderosos y nosotros nos sintamos más poderosos, en lugar de darle la mano, ayudarlo a levantarse e ir sumando la voluntad nuestra a la voluntad de los demás. Eso es compartir, y entonces esto podría ir frenando la violencia, porque el atacar a otros seres humanos, el denostar su actividad, el hablar mal de otros, el intrigar, el mentir o generar, digamos, versiones o chistes que mermen la autoestima de los demás, nos empieza a generar un malestar, empieza a generar angustia, estrés en el otro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a los demás en lugar de tratar de derrotarlos, que esa es la competencia. Y entonces, como nosotros estamos en una incluso hay un par de canciones que yo recuerdo ahorita así de bote pronto, que hablan de que la calle es una selva de cemento. Aquella canción de Juanito Alimaño, usted se acordará de aquella esa canción de, bueno, pues Las Estrellas de Fania, este cantante panameño muy famoso que murió también bastante joven, Héctor Lavoe, que cantaba esta canción de Juanito Alimaña, donde decía que la calle es una selva de cemento, y eso es lo que se nos va infiltrando, se nos va insertando, con lo que se va cultivando este gen de la violencia. La violencia entonces pues nos va a producir, le decía yo, ansiedades, nos va a producir estrés, y para liberar ese estrés se acude
lo menos digamos, a la comida, porque sentimos placer que nos hace evadir o nos lleva a evadir virtualmente, nos lleva a lograr una evasión virtual del miedo, aunque pronto vuelve a regresar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la comida como distensor de nuestras ansiedades o de nuestras tensiones o de nuestro estrés, al rato nos va a entrar la culpa y entonces vamos a modificar nuestra conducta, vamos a buscar abstenernos de comer, nos va a entrar el malestar otra vez, nos va a entrar la ansiedad, nos va a entrar el estrés y vamos a volver a comer desmesuradamente para lograr aminorar esta ansiedad, este estrés que es generado por nuestro miedo, por nuestros miedos. Entonces caemos en un círculo vicioso, ahí estamos en la culpa, la conducta, la abstinencia, el malestar, la ansiedad, el estrés y otra vez culpa, otra vez conducta, otra vez abstinencia, malestar, ansiedad y estrés y entramos en un loop infinito que se llama adicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos nosotros algo que sea distensor, algo que estimule, que genere, que nos ayude a la generación de las sustancias que nos equilibren. Ahora, no sabemos nosotros porque hay condiciones anormales. Hay gente que tiene una condición anormal interna en la química de su cerebro y entonces en estas personas quedan más fácilmente enganchadas a las adicciones. Esta condición anormal en el cerebro es la falta de flujo de dopamina en su estructura química cerebral. Entonces la falta de dopamina genera una dependencia química más fuerte a sustancias, hay muchas adicciones hoy en día, ¿no? Las de las sustancias, hay sustancias también muy peligrosas, hay por ejemplo, el fentanilo que puede dejar a la gente en estado de coma y que se sabe que es 50 veces más adictivo que la cocaína u otras sustancias. Entonces debemos tener cuidado con nuestra estructura emocional, con nuestra estructura mental, con nuestros conceptos, con la forma en que nosotros nos desarrollamos en medio de la sociedad, porque de otra manera podemos entramparnos en alguna adicción o en alguna dependencia que a la postre nos va a destruir. Así es, llegamos a las adicciones o a las manías como forma distensora de todo aquello, de toda aquella tensión que se va generando por el mal manejo de nuestra existencia. Si los seres humanos fuésemos más conscientes de nosotros mismos, si nos conociésemos mejor, porque todos estos problemas de violencia, todos estos problemas de adicción, todos estos problemas de codicia, todos estos problemas de relaciones interpersonales, todos estos problemas tienen un factor común: la falta de conciencia de sí mismo y conciencia y tener conciencia de los otros, de los demás, la falta de conocimiento propio. Ese es el problema, ¿no? La falta de conciencia de dónde estamos, de cuál es nuestra finalidad, de por qué existimos, para qué estamos aquí, cuál es la naturaleza de nuestra humanidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué va a pasar con nosotros en este transcurso tan breve de la vida. Todas estas preguntas que normalmente uno no se hace porque le producen angustia al principio, también le producen estrés. Miren, uno de los detonadores de mayor adicción, de mayor violencia, de mayor competencia,
de mayores manías es el miedo a la muerte. Y todos los seres humanos tenemos ese destino, pero no tenemos por qué tener miedo, no sabemos exactamente qué es la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a tenerle miedo a algo que es desconocido, algo que no sabemos, algo que no entendemos aún? Ha habido muchas interpretaciones, ha habido muchos trabajos científicos, filosóficos, de diferentes órdenes fisiológicos, incluso la física cuántica ha metido las manos actualmente en este concepto de la muerte, sin tener resultados tangibles, resultados prácticos que nos ayuden con esta transición de la vida a la muerte, y entonces eso genera un enorme miedo. La mayor parte de la gente no nos queremos morir, entonces, pero la vida es muy breve. Y bueno, pues el tiempo, les decía, el tiempo, la vida, las coordenadas de nuestra vida están sujetas a eso. Y también nuestro programa está sujeto al tiempo. Se nos vino el tiempo encima, este tema da para mucho, vamos a ver si después lo volvemos a abordar, pero por el momento nos despedimos de ustedes y nos vemos, primero Dios, la próxima semana en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta luego. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.